Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. En el video de hoy vamos a hablar de un caso particularmente triste. Hoy veremos la historia de una estafa que terminó en tragedia. Ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Para empezar con esta historia, hablaremos primero de las víctimas, la familia Chauhan. Amarjit Chauhan nació en 1957 en la India, pero vivía en Heathrow, Inglaterra, junto a su esposa Nancy Verma, también migrante de aquel país. La pareja se llevaba 22 años de diferencia y tenía dos hijos pequeños, Devinder y Ravinder, de 18 meses y 8 semanas de vida respectivamente. A los ojos de todo el mundo, Chauhan era un simple empresario. Era dueño de Siva, una empresa exportadora de frutas a Estados Unidos, y sus antiguos empleados lo recuerdan como un hombre relajado y solidario. Según palabras de los propios empleados, Chauhan no era un hombre que te daba una segunda oportunidad, sino una décima si hacía falta. Esto se debe a que pasó 3 años en prisión por evasión de impuestos, hecho que lo marcó para siempre. Según sus empleados, si él había recibido una segunda oportunidad en la sociedad, todo el mundo debía detenerla. Sin embargo, eso era lo que aparentaba en el exterior, porque Chauhan había pasado de cometer un crimen grave para entrar dentro de uno peor. Su negocio era tan exitoso y manejaba tanto dinero, ya que, además de frutas, Chauhan exportaba cat, una droga muy popular en el norte de África. A pesar de que en su negocio le iba muy bien, llegando a amasar una buena fortuna de varios millones de libras, Chauhan estaba desesperado por venderlo, mientras más complicado y riesgoso se volvía. Por otra parte, ya con una familia formada, la esposa de Chauhan quería regresar a la India, donde podría criar a sus hijos con una mejor educación y más cercanos a sus familias. Fue así como el hombre cayó en manos de quien no solo terminaría con su trabajo, sino también con su vida, Kenneth Reagan. Kenneth Avery, conocido mejor por su apellido falso, Reagan, era un famoso contrabandista de heroína nacido en Inglaterra en 1953. Ya para la década de los 80, su negocio había crecido enormemente, al punto en que el apodo de Reagan entre sus amigos era Captain Cash o Capitán Dinero. Al igual que Chauhan, Reagan tenía a su nombre un negocio de importaciones con el cual hacía sus contrabandos y lavaba dinero. Y siempre se lo veía luciendo ropa de marca y conduciendo automóviles de alta gama. Su círculo social se componía de criminales como él, así como también de celebridades y famosos. Una de sus amistades más cercanas era Belinda Bruin, famosa periodista británica conocida en aquel país por ser íntima amiga de Paula Yates, presentadora de televisión y escritora. Belinda fue la última persona que vio con vida a Yates antes de fallecer el 17 de septiembre del año 2000 por una sobredosis de heroína. Lo que Belinda no sabía es que ser amiga de Reagan la involucraría en otro crimen años más tarde. La periodista recuerda a Reagan como una persona bruta y no educada, pero fácilmente agradable y bien presentada gracias a las enormes sumas de dinero que gastaba en trajes, relojes y cuidado personal. La mujer también detalló que Reagan tenía una obsesión con ella, a quien llamaba y escribía constantemente, además de mentir con todo el mundo sobre ser su novio. Pero el imperio del Capitán Dinero, junto con sus mentiras de noviazgos, cayó el 17 de junio de 1998 tras un operativo policial antidrogas llamado Operación Bromley. Reagan fue interceptado por la policía portando 30 kilos de heroína y múltiples fajos de dinero en efectivo en uno de sus autos. Mientras huía, el hombre también atropelló a una policía con su auto, por lo cual fue enviado a prisión con 20 años de condena bajo los cargos de contrabando y agresión a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la sentencia de Reagan pasó de 20 a tan solo 8 años tras prestar declaraciones ante la policía sobre otros contrabandistas de droga,
gracias a las cuales se pudo arrestar a 12 criminales más. Y de esos 8 años, Reagan pasó solo 4 en prisión cuando fue finalmente liberado en el 2002. El hombre cambió su apellido a Reagan para preservar su identidad y cuidarse de muchas posibles venganzas en su contra. Tuvo que mudarse también con su padre a Forge Close en el condado de Wiltshire. Ya sin lujos de ningún tipo, Reagan decidió que volvería una vez más al negocio de las drogas y recuperaría todo lo perdido. Usted no aprende. Fue así como llegó a las puertas de Chohan y fue contratado como conductor. Todo parte de su plan para robarle el negocio. Tras ganar la confianza de Chohan, Reagan y sus socios William Hornsey y Peter Rees dieron comienzo al plan. Con esto dicho, pasemos al día de los hechos. El 13 de febrero de 2003, Chohan se retiró del trabajo avisando a sus empleados que tenía una reunión de negocios en Stonehenge. Sus palabras exactas habían sido: "Me voy a hacer un trato". Sin embargo, esa fue la última vez que se lo vio con vida. Aquel trato había sido una trampa de Reagan, quien lo había engañado al decirle que tenía un grupo de holandeses interesados en comprar el negocio por 3 millones de libras. Una vez que Chohan partió hacia la reunión, fue secuestrado por Reagan y sus secuaces y trasladado a la casa del padre de Reagan. Allí estuvo retenido por 3 días, donde fue drogado con GHB, conocida también como la droga de la violación, ya que si se mezcla con alcohol provoca la pérdida de la conciencia. El objetivo de Reagan era que Chohan firmara todos los papeles necesarios para que el negocio de la fruta y todo su patrimonio pasaran a ser de su propiedad. Reagan también obligó a Chohan a escribir múltiples cartas y grabar mensajes de voz para su esposa, pidiéndole que no se preocupara y mintiendo sobre su situación. Además, lo obligaron a que firmara 23 hojas de papel en blanco, con las cuales los secuestradores planeaban continuar escribiendo cartas, haciéndose pasar por él una vez ya muerto. Sin embargo, ninguno de los secuestradores de Chohan se percató de que el hombre había escrito una carta extra, fechada el 12 de febrero y dirigida hacia el propio Reagan, la cual escondió dentro de su zapato. Esta carta fue la clave inicial para poder resolver el crimen más tarde. 2 días luego de su secuestro, el 15 de febrero de 2003, Reagan y William Hornsey viajaron hasta la casa de Chohan, donde asesinaron a su esposa, a sus 2 hijos y a su suegra. Reagan ya tenía en posesión todos los papeles que le cedía la empresa de Chohan, por lo cual se deshicieron de toda la familia e hicieron creer a todos que Chohan había huido ilegalmente del país. Pero Reagan no tuvo en cuenta, verdaderamente, a toda la familia. Nancy tenía un hermano llamado Onkar Verma, quien era periodista y vivía en Nueva Zelanda. Onkar llamaba todos los días a la casa de los Chohan para hablar con su madre y su hermana, y tras pasar varios días sin responder a sus llamadas ni poder contactarlos, Onkar se contactó con la policía metropolitana preocupado por la situación. Sin embargo, para sorpresa de él, nadie había denunciado la desaparición de los Chohan, ya que sus vecinos creían que se habían mudado a la India como estaban planeando. Cada vez con más sospechas sobre lo ocurrido, Onkar viajó a Inglaterra y allí se encontró con que la casa de los Chohan estaba completamente alborotada, desorganizada y sin rastros de su familia, salvo por un pequeño detalle. Él encontró allí dentro el libro de rezos de su madre, el cual la mujer llevaba consigo a todas partes. Si los Chohan se hubieran ido por voluntad propia, la madre de Nancy habría llevado consigo aquel libro. Esta era la evidencia más sólida que se tenía de que a los Chohan les había sucedido algo grave. Con esta enorme prueba en sus manos, Onkar hizo la denuncia correspondiente de la desaparición de la familia de su hermana, comenzando así la investigación. El primer paso de la policía fue interrogar a las últimas personas que vieron a la familia con vida. Entre ellos estaba Reagan. En su declaración a la policía, Reagan dijo que Chohan estaba muy complicado financieramente, por lo que no tenía otra opción más que desaparecer. De forma paralela, Reagan y sus hombres hicieron llamadas telefónicas con información falsa, declarando que los Chohan estaban en Gales comprando pasaportes falsos para huir del país, desviando así la atención de los policías de donde verdaderamente estaban los cuerpos.
en la casa de Belinda. Ya para esa altura, Paula Yates había fallecido y Belinda, buscando evadir la mirada del ojo público, se había mudado a una enorme casa de campo en Tiverton, en el condado de Devon. Fue allí cuando Reagan volvió a contactarla para ofrecerle un trabajo, el cual ella desesperadamente necesitaba, ya que había perdido su empleo y tenía una enorme deuda y 2 hijos yendo a escuela privada. Reagan le dijo a Belinda que había adquirido la empresa de Chohan y que la quería a ella como directora ejecutiva, ofreciéndole un salario de 72.000 libras y una jornada laboral de 2 días. Aunque en realidad el verdadero objetivo de Reagan no era Belinda en sí, sino su enorme casa de campo, la cual estaba lo suficientemente aislada y tenía el espacio perfecto para enterrar los cuerpos de la familia Chohan. Según declaraciones de Belinda, Reagan constantemente encontraba excusas para visitarla en su hogar. Y también constantemente se ofrecía para ayudarla a hacer arreglos en el terreno. Fue así como el hombre, con ayuda de sus secuaces, enterró los 5 cuerpos, incluidos a los 2 niños de los Chohan, en la casa de Belinda sin que ella supiera nada. Sin embargo, cuando empezó la investigación policial, al estar involucrada en el negocio de Chohan, Belinda también iba a ser interrogada por la policía, quienes planeaban acercarse hasta su hogar en Devon, lo que llevó a Reagan a entrar en pánico. Fue allí cuando plantaron la llamada falsa para que la policía fuera hacia Gales, lo que les dio tiempo suficiente a los criminales de dirigirse a la casa de la mujer y desenterrar los cuerpos. Una vez en Gales, la policía no halló ningún rastro del paradero de los Chohan, por lo que volvieron a continuar con las interrogaciones. Según declaraciones de Belinda en un mini documental sobre el caso, Reagan le pidió que, si la policía preguntaba qué había estado haciendo él en su casa, solamente dijera que había arreglado el tanque de agua y nada más. En dicho documental, Belinda dijo que le parecía raro lo que Reagan le estaba pidiendo, y se lo comentó a la policía, ya que él no había tocado nada del sistema de agua de la casa, sino que había estado trabajando en el terreno cavando un desagüe. Con esta declaración, la policía procedió a allanar la casa de campo de Belinda y excavar el terreno, y tras un operativo de 5 días, lamentablemente no se encontró ningún cuerpo. La policía continuó investigando el caso sin novedades hasta que finalmente, el 29 de abril de 2003, una pareja de padre e hijo que había salido a pasear en canoa halló flotando en el Canal de la Mancha el cuerpo de Chohan cerca del muelle Bournemouth. Se tardó una semana desde su descubrimiento en ser identificado como el cuerpo de Chohan. El cuerpo presentaba severos golpes en el cráneo y tenía la boca sellada con cinta adhesiva de embalaje. Y se estima que la posible causa de muerte haya sido los golpes al cráneo y sofocación, aunque nunca se pudo asegurar debido al estado del cadáver al ser hallado. La policía forense también analizó cabellos encontrados en el allanamiento de la casa de Belinda, los cuales coincidían con el ADN de Chohan. Tras el descubrimiento del cuerpo de Chohan, Reagan y William Hornsey huyeron a Francia y luego a España para escapar de la ley, abandonando a Peter Rees en Inglaterra, quien se escondió en una pensión. Una vez allí, Rees, carcomido por la culpa, confesó su crimen a Wendy Powells, quien vivía en la misma pensión, y dijo que Reagan era un psicópata que había matado a los bebés de Chohan con 2 disparos. Tras la confesión, Wendy llamó a la policía y finalmente Rees fue arrestado en un bar días más tarde, el 14 de mayo de ese mismo año. A pesar de haber confesado todo a Wendy, Rees se negó a declarar ante la policía, quienes continuaban la búsqueda de los otros cuerpos. 2 meses más tarde, el 15 de julio, la policía localizó el cuerpo de Nancy, también flotando en el mar por la zona del muelle donde hallaron a su esposo. Luego, el 2 de agosto, finalmente se encontró y arrestó a Reagan en Bélgica. Exactamente un mes más tarde, el 2 de septiembre, Hornsey, quien se había quedado en España, volvió a Inglaterra y se entregó voluntariamente a la policía. Y tan solo 5 días después, el 7 de septiembre, se localizó el cuerpo de la madre de Nancy flotando por la zona de la isla de Wright. Los cuerpos de los niños, sin embargo, jamás fueron encontrados, a pesar de la exhaustiva investigación policial que costó más de 10 millones de libras esterlinas. Ya con los 3 perpetradores del crimen de vuelta en Inglaterra, el 8 de noviembre de 2004 se llevó adelante el juicio, el cual tuvo una duración de 9 meses. Allí se examinaron cientos de recibos, transacciones y llamadas telefónicas que involucraban a los 3 hombres con el asesinato de los Chohan. Sin embargo, hubo 3 pruebas verdaderamente contundentes que dieron paso al veredicto final.
La primera fue el rastreo de los teléfonos celulares de Reagan, Hornsey, Reese y Chohan el día de la desaparición de este último, el cual indicaba que ambos habían viajado juntos hasta la casa del padre de Reagan. La segunda prueba fue provista a la policía por el propio hijo de William Hornsey, quien les entregó un maletín donde estaban guardadas todas las hojas que los secuestradores habían obligado a Chohan a firmar en blanco. La tercera prueba, sin embargo, fue la más importante de todas, la carta en el zapato de Chohan. La carta estaba muy maltratada por el agua del mar, pero al estar escondida dentro de una de las medias, se preservó lo suficiente para poder leer su contenido. La carta estaba dirigida a Reagan con la dirección de la casa de su padre y fechada el día 12 de febrero de 2003, prueba suficiente para determinar el crimen. Finalmente, en julio de 2005, el juez Sir Stephen Mitchell condenó a Reagan y Hornsey a 5 cadenas perpetuas por el asesinato de la familia entera, mientras que Reese fue condenado únicamente por el asesinato de Chohan con una sentencia de 23 años de prisión. Reagan, Hornsey y Reese se encuentran cumpliendo su condena desde entonces, y en el año 2016 se comenzó una nueva investigación contra Reagan y Hornsey, acusados de haber participado en la desaparición de Mitchell Scalamack, de quien se busca su paradero desde abril de 1992. Por su parte, Belinda jamás fue considerada sospechosa por la policía, sino que fue otra víctima más de Reagan que fue engañada para llevar adelante el plan. Así que hasta acá llegamos con el video de hoy. Díganme qué opinan abajo en los comentarios. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.